Estoy de cumpleaños. Ya, comenzamos entonces la clase del día de hoy. Damos la bienvenida al cuarto año medio C. Ya recibieron, por supuesto, las notas, ¿cierto? Estoy muy contenta y lo repito para que lo sepan en la casa también. Tuvieron un muy buen desempeño, así que espero que sigamos así con este último aventón que nos queda para llegar a fin de año y que ustedes ya sean los egresados de la enseñanza media. Primera meta cumplida, ¿ya, chiquillos? Así que hoy día vamos a trabajar con algo que está relacionado con química orgánica, que tiene que ver con los grupos funcionales. El objetivo de esta clase va a ser conocer los grupos funcionales más comunes en nuestro entorno. Si ustedes se dan cuenta, el nombre viene de cumplir una función. Algo pasa que cuando llega esta estructura a una cadena de carbonos con hidrógenos, va a ir dotando esa especie de características que los van a diferenciar de un, por ejemplo, de un alcano cualquiera. ¿Cuáles eran los alcanos? Los que tienen solamente un enlace o enlaces simples de una manera más correcta químicamente hablando, ¿cierto? Entonces, como actividad inicial, yo puse aquí en la pizarra 3 productos, ¿ya? Uno de origen natural y 2 de origen artificial o industrial que tienen que ver con la química. ¿Ustedes conocen el jabón de glicerina, la menta y el alcohol? Sí. ¿Sí? A ver, ¿qué me pueden decir de ellos? ¿Qué características tienen? La menta es una planta. Ya, voy a ir anotando aquí entonces. La menta es una planta, origen natural, ¿cierto? Que sirve para la medicina. Ya, muy bien. ¿Y cómo reconocen ustedes que es una menta? Por la textura. Por la textura y por qué más, si no Por lo el puedo sabor y tocar. el olor. Por el olor. O sea, el aroma que tiene, que yo soy capaz de percibir con mis sentidos, es característico. Yo puedo decir, no, aquí es como la menta. Llegamos a una casa y de repente, Y la también si menta. uno roza la hoja también sale el olor igual que la aroma. Muy bien. O sea, algo ocurre que de manera natural, porque yo no le he hecho ningún tratamiento, expele un olor característico. Y el jabón de glicerina, ¿han escuchado hablar de él o no? ¿Es que es líquido? ¿O no? Ya. ¿Qué es la glicerina? ¿Saben? Ahora que usamos todos alcohol gel, ¿ustedes han leído de qué trae el alcohol gel o no? ¿Alguien tiene un alcohol gel por ahí? ¿Nadie anda con un alcohol? A ver, busquen en sus mochilas. Busquen para que todos se den cuenta de qué vamos a hablar. ¿Qué dice por ahí? Dice, sin enjuague, sin perfume, con glicerina y aloe humectante. Con glicerina y aloe humectante, o sea, todos los jabones que nosotros tenemos, ¿ya? Y que tienen esta textura que es un poco gelatinosa, ¿ya? Y que hacen como que le dan una protección a las manos, que yo me echo un poquito y es como que me está hidratando. Algo pasa a mis manos, es la glicerina. Pero resulta que, ¿cómo voy a lograr yo eso? ¿Cómo puedo? Dígame. La glicerina es lo que hace que sea como pegajoso. Lo que hace que sea Porque pegajoso. en la mesa hay alcohol gel que tiene mucha glicerina y llegan Y a ser queda como como que a las manos absolutamente muy viscosas. Nosotros decimos, este jabón es malo, ¿por qué? Porque nos echamos ese jabón y resulta que no se absorbe nunca. ¿Qué es lo que pasó? La industria o el señor que hizo la composición de ese jabón se excedió en glicerina. Pero yo no puedo ir por la vida y decir, ya, voy a tomar una glicerina de la nada y se la voy a pegar al jabón. ¿Qué pasó? Pero es que también a veces en el alcohol gel se excede la glicerina. ¿Cómo? Porque una vez, por ejemplo, hay alcohol gel que realmente no parece alcohol gel porque es como jabón y tiene exceso de glicerina. Exceso, muy bien. Por eso es tan importante comprender, chiquillos, que no se trata que yo llegue y para hacer una reacción o un producto junte todos mis reactantes. Yo tengo que saber cuál es la proporción en la cual los necesito. Entonces, después de estudiar los grupos funcionales y de hacer nuestro trabajo, para la nota número 3, vamos a hablar un poquito de lo que ustedes estudiaron en primero medio que tenía que ver con estequiometría. ¿En qué proporción se tienen que juntar mis reactantes para obtener un producto en específico? Es lo que vamos a estudiar. Pero primero, necesito que me digan, ¿este jabón de glicerina tiene, por ejemplo, algún olor?
Textura. Tiene textura. Lo puedo, por ejemplo, yo reconocer, si no es solamente el alcohol gel, sino que yo me estoy duchando. ¿Qué pasa cuando yo me echo jabón o me estoy lavando las manitos? ¿Hace espuma? Hace espuma. Esa es otra característica. ¿Tienen olores? Hay distintos aromas. Hay de distintos aromas, entonces aquí tenemos espuma, textura, como nos decía el compañero. También hay aroma. O sea, pese a que la menta es natural, en el jabón de glicerina también logramos tener un aroma determinado según el producto que nosotros compremos. ¿Y qué saben ustedes del alcohol? Desinfectantes. A ver, ¿qué alcohol? Hablemos en la generalidad. ¿De dónde se obtiene el alcohol? Ya, de una fermentación. ¿Y qué alcoholes ustedes conocen? Díganmelo con confianza. Alcohol que alcoholiza y el alcohol que... Ya, miren, la Sofía dice el alcohol que te alcoholiza y el alcohol gel. Ya, o sea, sabemos que puede ser ocupado como un desinfectante, ¿cierto? Si no lo tapas, se evapora. Tiene una propiedad, ¿cierto?, que es muy volátil, entonces cuando está en presencia y en contacto con temperaturas, se empieza a evaporar. Y obviamente yo sé que ustedes están pensando en esos alcoholes destilados, ya que se comercializan, ¿cierto?, para los mayores de 18 años, ya, que también tienen su base en un grupo funcional. O sea, lo que nosotros, ya cuando ya somos adultos, ingerimos, es producto de una reacción química. ¿Y de dónde se obtienen los alcoholes, chiquillos? De un proceso que se llama destilación. Por eso uno dice, oh, mi papá me compró, o mi papá se compró para él un destilado, porque provienen de un proceso que se llama... ¿Y a la base de qué elementos se hace el alcohol? ¿De qué elemento será? Excelente, de un hidrocarburo. ¿Ya? Por eso está todo relacionado. Entonces, el alcohol nosotros lo podemos percibir, o sea, si nosotros olemos, ¿sí? Y cuando yo me echo perfume, chiquillos, y el perfume está muy medio viejo, ¿qué pasa? No sé, queda la ropa como que se va. Ya, se va el aroma, y si yo, por ejemplo, me echo y digo, esto está pasado al alcohol. ¿Por qué? Porque empieza a ocurrir algo de que se van los aromas y queda el alcohol absolutamente puro. Por eso, hagan la prueba, de repente si nosotros echamos, por ejemplo, un desodorante, ven que nos da esa sensación como que nos está ahogando, bueno, al menos a mí me pasa, que es como, no, ya no quiero más ese spray, y se van a dar cuenta que las partículas que tienen ahí son ricas en alcoholes. Creo que también ¿Ya? cuando las personas se desmayan. También las personas se desmayan, ¿cierto? Por eso cuando uno se va a aplicar el producto, se está echando desodorante, pasa que uno de repente puede ver, ¿cierto?, esa como pulverización a través del reflejo del sol, pero de un momento a otro se va. ¿Por qué? Porque se evapora, porque está en contacto con una superficie que tiene otra temperatura, ¿ya? Entonces resulta que estos tres amigos tienen diferentes funciones. Uno nos limpia, el otro nos puede, ¿cierto?, dar unas propiedades como cuando nos pone la guatita, el otro puede ser relacionado, ¿cierto?, con una especie de fiesta, si es que estamos celebrando algo, desinfección. Sin embargo, ellos tres tienen algo en común. ¿Qué será lo que tienen en común? Ya, ¿y a base de qué están hechos estos grupos funcionales? Lo acaban de decir. De hidrocarburos. Por lo tanto, lo primero que vamos a decir es que los grupos funcionales son hidrocarburos que han recibido la visita de un amigo que se llama oxígeno. ¿Por qué? Porque el jabón de glicerina es propan 1,2,3 triol. La menta es una acetona y el alcohol es un CH3, CH2, OH. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a hablar. Y obviamente la característica de una acetona es que llegó un señor oxígeno a una cadena de hidrocarburos. Entonces van a notar eso. Los acetonas tienen nada que ver con lo que cuando la gente saca la de la uña, ¿o no?
También, muy bien, Giorgio, excelente. Y esto obviamente, ¿cómo se llamará este? ¿Cuántos carbonos tiene? Hay dos carbonos. ¿Y cuál era el prefijo para dos? Etil, pero está ramificado. ¿Está ramificado? Adelante. Vamos a ir a buscar una sillita, ¿ya? Espérame. Vamos a pausar la grabación. Ya, luego de los comerciales entonces, retomamos, le decimos a los compañeros que vienen llegando que estamos en grupos funcionales. Y ahora van a notar en sus cuadernos la definición de un grupo funcional, porque ya comprendimos de dónde proviene. Y ahora van a notar átomo, grupo funcional entonces, átomo o conjunto de átomos que forman parte, átomo o conjunto de átomos que forman parte de un compuesto orgánico. Y que otorgan las características propias a dicho compuesto. Los compuestos orgánicos se caracterizan porque además de tener carbono e hidrógeno, ¿dónde se perdieron, chiquillos? Característico. Ya voy a repetir, ya, para que no se queden atrasados. Entonces, las características propias de dicho compuesto, punto seguido. Los compuestos orgánicos se caracterizan porque además de tener carbono e hidrógeno, ahí escriban C y H, para que me escriban todo el rato, carbono e hidrógeno. Se caracterizan porque además de tener carbono e hidrógeno, tienen oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, entre otros. Oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, entre otros. O sea, son una cadena de hidrocarburos, eso lo estoy explicando, son una cadena de hidrocarburos como la que nosotros estábamos estudiando antes de la prueba, ¿ya? Pero que ahora van a recibir la visita de otros elementos que les van a dotar de estas características que nosotros empezamos a hablar al inicio de la clase. Entonces, van a reconocer, chiquillos, que hay tres grupos funcionales grandes que se descomponen en familias más pequeñas. Van a estar los primeros, que son los que vamos a anotar en la pizarra, que se llaman grupos funcionales oxigenados. ¿Qué querrá decir que sean oxigenados? Que tienen oxígeno. Entonces, si en la prueba de transición les dicen cuál de los siguientes grupos funcionales se considera oxigenado, ustedes van a tener que observar y ver aquellos grupos funcionales, aquellas estructuras que yo les voy a dibujar ahora, que tienen la presencia de un oxígeno. ¿Se acuerdan de algún grupo funcional, chiquillos? De nombre, aunque sea. Nitrogenado. Ya, también están los nitrogenados, pero de los oxigenados, ¿se acuerdan de algún nombre o no? Espérame. Yo tenía un montón rojito. Entonces, primero vamos a definir que siempre vamos a tener un R. ¿Qué es el R? La ramificación
ahora se va a llamar radical, ¿ya? Radical alquilo porque ese R, cada vez que ustedes lo vean, es una cadena de carbonos. Por ejemplo, si yo tengo esta estructura, ¿a quién se parece? Al alcohol. Al alcohol. Eso quiere decir que este R es una cadena de carbonos que lo acompaña, ¿ya? Entonces vamos a definir aquí que R, es un radical alquilo. Por lo tanto, cada vez que nosotros veamos Alquino, 1H, alquilo. Cada vez que nosotros veamos 1H, vamos a estar en presencia de un alcohol. ¿Ya? Yo les voy a seguir dibujando entonces las estructuras. La acetona. No, mentira, no es la acetona. La acetona la vamos a dibujar después, porque quiero que se aprendan una mnemotecnia. ¿Ya? Que resulta que el alcohol, ¿a quién tiene una esquinita? ¿Quién está aquí? ¿Quién es él? El hidrógeno. El hidrógeno. Y resulta que el hidrógeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Tiene uno solo. Entonces él dice, como yo tengo un electrón, yo soy amigo del carbono. Entonces, como aquí estoy con el oxígeno, me desestabilizo un poco. Y él tiende a querer emigrar a otro lugar. Cuando se va ese hidrógeno, ¿qué es lo que pasa? El carbono dice, aquí hay un espacio, yo podría ir y unirme a él y formar, en vez de ese hidrógeno, tener otra cadena que sea de otros carbonos. Puede ser un carbono, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser el número que ustedes quieran. Y cuando eso ocurre, se forma un grupo funcional que se llama éter. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Porque el éter tiene un oxígeno separando a dos cadenas. La próxima clase, ustedes van a traer este listado que yo les estoy escribiendo aquí y vamos a hablar de la nomenclatura de estos grupos funcionales, cómo yo los voy a nombrar y cómo los voy a reconocer. Pero para eso tienen que tener bien escrito en su cuaderno y ordenado esto porque lo vamos a ocupar y yo no lo voy a volver a escribir. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Quiero ir en orden porque si no... Fíjense, el alcohol lo vamos a reconocer porque es un término con OH. El éter porque tengo un enlace, un oxígeno y un enlace. Y este amigo resulta que dijo, yo quiero estar como una molécula que ustedes tienen que haber estudiado alguna vez en biología. Un alqueno. Ya, también se llama un alqueno porque tiene un radical, pero resulta que como está este carbono unido a un oxígeno, este grupo funcional se llama aldehído. ¿Y cómo lo voy a reconocer? Porque siempre el aldehído es aquel que se nombra como CHO. C-H-O. Entonces, cada vez que ustedes vean un CHO, es un aldehído. ¿Ya? Después del aldehído, ¿a quién nos vamos a pasar? Pero resulta que aquí de nuevo el hidrógeno quedó solito. ¿Y qué va a querer él? Va a querer irse. Y resulta que cuando él se va, se forma otra cadena. Y ahora sí que se forma la que yo había escrito antes. La acetona. Que se forma la acetona. Muy bien. ¿Ya? La acetona. Y aquí no era solamente un O, sino que era un O. Cetona. Y la acetona entonces la vamos a reconocer. Ya no es un CHO, sino que se fue el CHO y se formó un CO. Apréndanselo así, porque en la prueba les pueden hacer reconocer grupos funcionales chiquitos. ¿Ya? CO. No. ¿Dónde? No.
aquí cetona. Me quedó media rara la C. Entre la C y la F me quedan un poquito raras. ¿Ya? Y el otro, ¿alguien conoce el ácido carboxílico? ¿No? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo se va a formar el ácido carboxílico? El ácido carboxílico dice, ok, yo tengo una cetona, pero viene un alcohol y dice, yo voy a desplazarlo a él, yo ya no quiero que esté ese radical ahí, yo quiero llegar y como alcohol, como OH, que eran estos grupos hidroxilos que nosotros veíamos en ácido base, ¿se acuerdan que las bases que yo les decía, cuál es la concentración de OH? Esa concentración de OH viene aquí y desplaza a ese radical y resulta que forma esto. Entonces, este grupo funcional es uno de los más creídos de los que yo les estoy enseñando. Y como se cree la muerte, él va y dice, yo solamente puedo estar en los extremos de la cadena. O voy a estar al inicio o voy a estar al final. Y se llama ¿cómo se llama? Ácido carboxílico. ¿Y cómo lo voy a reconocer? Porque ya no es OH, ya no es O, ya no es CHO, ya no es CO, ahora es COOH. CO, porque tengo un carbonilo CO y llegó un alcohol. Entonces es un COOH. Y por último, vamos a escribir aquí al éster antes de que nos agarre la hora. Nos quedan poquitos minutos. ¿Ya? Y resulta que aquí de nuevo me queda un hidrógeno, chiquillos. ¿Y qué pasaba cuando el hidrógeno quedaba ahí? Se quiere ir. Entonces copio, fíjense cómo ha variado la estructura. Copio esta estructura y digo, ok, cuando tengo un R y tengo este carbonilo aquí y tengo mi oxígeno, pero ese oxígeno perdió su hidrógeno, va a llegar un radical. Y ese radical ya no se llama éter, sino que ahora se llama éster. ¿Por qué lo dibujé al lado de él? Porque todos los confundimos más de alguna vez. Pero el éter es solo oxígeno y el éster es un grupo COO. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a reconocer? Porque vamos a tener un COO y otro enlace. Fíjense en la regla que yo intenté plasmar en la pizarra. Partimos de un grupo muy básico, de un OH que todos conocemos. Y este OH perdió el H. Este oxígeno dijo, me voy a juntar con un CH, ¿para qué? Para ser más estable. Este CHO, que se llama CHO, que es un aldehído, perdió un hidrógeno, porque ustedes saben que el hidrógeno es más inestable y como está en el extremo, se quiere ir y se convirtió en un ácido carboxílico. Pero resulta que el ácido carboxílico volvió a tener un hidrógeno y se transformó en un éster. Para terminar la clase, ¿es lo mismo un éster que un éter? No. ¿Los van a confundir? Sí. Entonces, en la próxima clase, la invitación para ustedes es que traigan esto porque lo vamos a aplicar en el trabajo número 3. Ya, chiquillos, ¿cómo estuvo la clase? ¿Sí? ¿Se concentraron?